el comienzo de la transición hacia la época o temporada de lluvias, pues regresa el martirio ya conocido por la población, sobre todo de la ciudad capital, por las inundaciones. Para hablar de este tema se encuentra ya con nosotros el expresidente de la Espía, Gustavo Bernal. Bienvenido a Next Noticias. Gracias, a la orden, siempre. Señor Gustavo, la falta de planificación y las inundaciones, ¿el mal de nunca acabar en nuestro país? Lo que pasa es que usted lo ha dicho, como que dice, nosotros no estamos ni acostumbrados al mantenimiento de nuestras vías y mucho menos quizás a mantenerlas o a prever lo que en su momento el especialista meteorológico acaba de decir. O sea, nosotros sabemos que está entrando la estación lluviosa. Usted vio que el aguacero de 2 días, usted vio cómo nuestra ciudad vertió todos los desechos, se canalizó por las vías que tenemos alrededor de nuestra ciudad. Y nuestros idóneos, nuestra gente siempre ha remarcado, ha recalcado, por decirte algo, que todos los, vamos a llamar así, todos los conductos de desagüe de la ciudad, en algunos casos están colapsados, provenientes de la estación seca, provenientes de la acumulación de desechos. Y quizás lo más triste de toda esta cosa es que las mismas áreas dentro de la ciudad se ven colapsadas por la misma razón. Entonces, si en los trabajos que se hicieron en su momento no lograron aumentar, por decirte algo, la capacidad que tiene durante esta época de lluvia, vuelven a pasar lo mismo, porque se disminuyen las capacidades de esos caudales, se disminuyen por construcciones, porque esa es la otra cosa que tenemos nosotros, que en nuestra ciudad se sigue construyendo y se sigue se sigue disminuyendo casualmente las capacidades de esos canales. Y como usted dice, la planificación per se pierde y de la cual nuestras entidades deben ser, en nuestra opinión, mucho más estrictas, mucho más consecuentes con los trabajos antes de. O sea, nosotros, si usted se dio cuenta, recién estaban haciendo trabajo en ciertas cauces que debieron hacerse en el mes de enero, febrero, no ahora en abril. O sea, exacto, señor Bernal, pero entonces, ¿qué pasa? ¿Qué ocurre si las autoridades, llámese municipio, etcétera, saben que para estos meses ya comienza esa transición? ¿Qué ocurre en estos departamentos de planificación? ¿No hay nadie que se haga responsable de empezar a hacer estos movimientos en la época seca, en la época en donde nosotros le llamamos verano aquí en Panamá? ¿Qué ocurre entonces? ¿Por qué las autoridades no hacen nada si esto ya es un mal conocido? Mira, acuérdate que en la etapa ya construida son entidades que son responsables, como es la parte del alcantarillado, obviamente, y la parte de las vías. En el caso y son 2 entidades físicamente establecidas por ley, que es el Ministerio de Obras Públicas y el Instituto de Acueducto y Alcantarillado, de los cuales se le debe planificar, como usted dice, se debe dotar, se debe hacer limpieza. Y la parte del municipio, yo te aceptaría, es que se multe a esa gente que hace uso de los desechos inadecuadamente. O sea, usted se da cuenta, por ejemplo, y no tiene que ir muy lejos, que la acumulación de desechos por falta de la recolección misma conlleva a mucha gente no es excusa, ¿no? A deponerlo en lugares que para que no los vean, realmente para que no los vean. Lo que no debemos hacer como panameños es que las entidades eviten o dejen de ser su responsabilidad de prever con tiempo la limpieza de canales, que las alcantarillas como tales se verifiquen adecuadamente. Es más, existen adquisiciones en muchas de estas entidades que son succionadores de alta capacidad, por decirte algo. Los sistemas de bombeo que fallaron en estos aguaceros, por ejemplo, en lugares muy bajos, no tiene ninguna razón para no tenerlos al día o no tenerlos en mantenimiento o no revisarlos adecuadamente. O sea, hay muchas cosas que colapsan por la falta de mantenimiento y de la cual nuestras entidades, en vez de hacer cosas nuevas, deben concretizar muchos recursos a hacer mantenimiento y adecuar esas capacidades. Sí, señor Bernal, incluso pues nosotros hemos visto en administraciones pasadas que se han hecho adecuaciones a ciertas áreas, pues sabe que en redes sociales siempre se toca el tema de Vía Argentina, de Calle Uruguay, estos lugares que normalmente se inundaban, que se les hizo adecuaciones
y todavía en el 2022, cuando eso fue muy reciente, todavía sigue ocurriendo. ¿Qué pasa en estos casos? Lo que pasa es que acuérdense que esos trabajos, en su momento, la gente nuestra, nuestros ingenieros demostraron que había muchos de estos desagües que durante la construcción colapsaron. En otros, sobre todo en Vía Argentina, hay muchas muestras que los drenajes y las canalizaciones que había fueron interrumpidas e inclusive se les disminuyó su capacidad de desalojo. O sea que, y en el área obviamente de Calle Uruguay, si ustedes se acuerdan, colocaron bombas, pero solamente bombas que tenían poca capacidad, quitaron las bombas, terminaron las cosas bonitas, pero no garantizaron que el fluido, o sea, en este caso, cuando ocurren estos aguaceros, la capacidad que puedan mover todo ese montón de agua, como llamarle así en buen panameño, desaloje el área, sino realmente eso está obstruido. Usted ve en las mismas vías, y vuelvo y repito, tanto por la parte de nuestra gente que bota los desechos inapropiadamente, también está la parte de que además de esa cosa, las vías se encuentran colapsadas por su capacidad. Nuestra gente en su momento hizo recomendaciones para que los proyectos se hicieran aumentando capacidad, aumentando esos drenajes, esas canalizaciones. ¿No le hicieron caso a la sociedad panameña? ¿No le hicieron caso? Negativo. Es más, todavía, si usted se da cuenta, hay proyectos pendientes en el área de Juan Díaz, en el área de acá de Matasnillo. Hay varios proyectos que todavía están pendientes de ejecución y que en su momento deben constituirse en prioridad de esta ciudad. O sea, nosotros tenemos que tener conciencia de las dos cosas que estamos hablando. Uno es el mantenimiento, en este caso, de las vías y las capacidades de desalojo, y por otro lado, también la consecución de la población de evitar la acumulación de desechos, sin echarle la culpa, obviamente, a la autoridad de servicio de recolección de basura, pero es que también... Que también tiene su responsabilidad, ¿no? Sí, es que se demoran mucho, sí, claro. Se demoran mucho en recoger la cosa. Hay muchas plantas de tratamiento de aguas servidas que están totalmente colapsadas, por decirle algo, y lo primero que hacen es redireccionar las aguas servidas hacia las fuentes naturales, riachuelos y lo demás, y eso está prohibido totalmente. Así que son cosas, son elementos que si siguieran esta parte, hay estudios que se realizaron de hace 10 o 15 años, inclusive las universidades locales tienen estudios de seguimiento de esas capacidades que las entidades correspondientes responsables deben seguir esas recomendaciones que en su momento se han hecho y que no son estáticas, son dinámicas. La ciudad nuestra crece, se expande, las urbanizaciones, los edificios se construyen, los centros comerciales se construyen, y con todo ese auge de construcción lo que estamos creando es una disminución de capacidad de desalojo en estos casos de aguaceros fuertes. ¿Hay esperanza, señor Bernal? Porque yo he escuchado de estas problemáticas durante muchísimos años. Siempre se ha hablado de la cantidad de obras de construcción, del trabajo que tiene que hacer el IDAN, el MOP, los municipios, pero ¿hay una solución que se pueda vislumbrar pronto? Yo creo que sí, o sea, nosotros es cuestión de actitud, es cuestión de planificación, como usted dijo desde el principio. Nosotros no podemos seguir haciendo cambios en nuestra ciudad, en nuestra urbe, sin una planificación adecuada, incluyendo la infraestructura completa de nuestra ciudad. Nuestros arquitectos urbanistas siempre han resaltado esa parte de que las obras a veces se hacen después de que las infraestructuras colapsan. O sea, la historia de Panamá, que yo me acuerde, viene de con los problemas inclusive de la cresta, y muchos se pueden recordar de eso. O sea, claro, sí. son cosas que han pasado y que nos deben servir a nosotros de experiencia, pero ¿qué va? Pareciera que cada gobierno que nos toca, como que quieren hacer sus propias obras, sus propias cosas, y nos olvidamos del pan y mantequilla, como decía mi papá, de todos los días, ¿no? Claro. Señor Bernal, muchas gracias por acompañarnos hoy en el Noticiero Estelar de Next Noticias. Que tenga buenas noches. Gracias. Gustavo Bernal, él es expresidente de la SPIA, la Sociedad Panameña de Ingenieros y Arquitectos, dándonos pues las impresiones acerca de este mal de nunca acabar en nuestro país con las inundaciones y la poca planificación en la ciudad capital.